Cuando se trata de un apocalipsis zombie en cualquier país, creo que la India es prácticamente el jefe final. O coméntame alguno que realmente no creo que lo supere, pues con esa enorme densidad poblacional, no importa dónde huyas, seguramente te toparás con uno, o si no, te morirías de diarrea con su comida. Pero en fin, esa película es bastante buena y te la recomiendo, pero bueno, vamos a ver el resumen. Así que, acompáñame a ver este resumen, guapo. Claro que sí. Todo comienza con una enorme granja de ganado que ha estado lidiando con algo extraño últimamente. Exactamente 63 búfalos murieron de un golpe en apenas 11 días. Los encargados no podían averiguar el porqué, así que llamaron a los investigadores locales para que lo investigaran. Ahí aparece Kaneka, guiada por los supervisores de la granja. Kaneka inspecciona inmediatamente los búfalos muertos y tomó una muestra de sangre para analizarla. Preguntó si había habido algunas otras anomalías, y el cuidador recordó que algo de repente o algo raro sucedió. Justo antes de morir, los búfalos habían vuelto extremadamente agresivos. Incluso algunos de ellos comenzaron a atacarse entre ellos mismos. Y Kaneka comenzó a pensar, ya que habían pasado años en investigación biológica y nunca había hablado de algo así. Así que decidió presionar sin descanso al personal y por fin recibió los resultados del laboratorio, y los hallazgos fueron brutales. Los cadáveres de los búfalos estaban infectados con un hongo raro de género Cordyceps. Este tipo de hongo puede tomar el control directamente del sistema nervioso del hospedador. Y no solo eso, ya que la sangre de los búfalos muertos estaba cargada de oxitocina. El gerente de la fábrica solamente podía negar con la cabeza si había aumentado las inyecciones de oxitocina para impulsar la producción de leche. Pero aún así, no debería ser que el búfalo muriera sin una razón aparente. Kaneka corrió a hacer una prueba sobre la oxitocina y fue entonces cuando encontró algo. Dentro había un compuesto especial que ayudaba al hongo a reproducirse, y normalmente cualquier hongo común que entrara al cuerpo, en especial de un búfalo, sería eliminado muy rápido, pero la oxitocina excesiva actuaba como un caldo de cultivo perfecto, permitiendo que la infección creciera sin control. Su primer instinto fue detener todas las inyecciones de oxitocina de inmediato, pero entonces la golpeó un problema mucho mayor. La leche de los búfalos enfermos ya se había enviado por todo el país, y justo cuando Kaneka llamaba al Ministerio de Agricultura, un búfalo enloquecido irrumpió de repente la puerta, y al mismo tiempo, personas de toda la región que habían bebido la leche comenzaron a convulsionar. Sus cuerpos se sacudían incontrolablemente, y una vez que sus ojos se tornaban pálidos, se lanzaban sobre cualquier cercano, desgarrándolo sin vacilación. Una niña pequeña bebió un vaso de leche y cayó casi al instante. Su pobre madre ni siquiera entendía lo que pasaba, pero su hija ya la había derribado al suelo. Mientras tanto, un niño llamado Jimmy, que adoraba los juegos de disparos contra zombies, miró el caos y entendió exactamente lo que ocurría. Pero Jimmy era demasiado pequeño, no había forma de que pudiera enfrentarse a su hermana zombificada. Pero por suerte, su vecino vino, oyó el alboroto y corrió de inmediato. Encerró a la niña en una jaula de hierro y luego bajó las escaleras para encontrar que la madre de Jimmy también se había convertido. Vino no tuvo más opción más que proteger al niño y ayudarlo a escapar del complejo, pero en el momento que llegaron a la calle, se dieron cuenta que todo el área ya había caído en caos. Personas infectadas por todas partes cazaban cualquier cosa que se moviera, y los dos, un hombre adulto y un niño aterrorizado, corrieron por sus vidas, y el miedo comenzó a aterrorizarlos. Esas criaturas ya no eran humanas, por lo que Vino subió a Jimmy al tractor, pisó el acelerador y se dirigió hacia las afueras del pueblo, pero ni siquiera recorrieron unos cientos de metros antes de que la carretera quedara completamente bloqueada por los coches. Ahí un hombre se bajó, era el enemigo número uno de Vino en el pueblo. Iban a resolver su disputa ese día en la entrada del pueblo, y él pensó que Vino había venido para su duelo. Para aparentar dureza, incluso disparó al aire como advertencia, pero Vino se puso pálido, no solo por el disparo, sino por la enorme horda de zombies que cargaba detrás de él. Arrastró a Jimmy a un coche cercano y se metió dentro. Aquel hombre se llamaba Columbus, el supuesto rival. Él no tenía ni idea de lo que estaba pasando con los infectados, y antes de que lo rodearan y lo destrozaran en segundos, Vino no tuvo tiempo de lamentar a su enemigo. Vino decidió salvarlo y saltó al volante, atravesando la horda con el coche, desesperado por escapar. Las calles del pueblo se retorcían en todas direcciones, pero no importaba. Los zombies estaban por todas partes. El coche de Vino chocó contra la cuneta y se averió de inmediato. Con el coche destrozado, los dos no tuvieron más opción más que saltar y correr por sus vidas. Los no muertos los perseguían sin descanso. Vino escaneó el área en pánico y se quedó atónito al ver a uno de los amigos de la infancia que también había corrido por su vida. Pero antes de que siquiera pudiera llamarle, el tipo se metió a una casa pequeña de ladrillo, y viendo esto como una esperanza, Vino rodeó el edificio y se apresuró con Jimmy adentro también. Una vez que sellaron las puertas y ventanas, su amigo Benkeley finalmente estalló en lágrimas, diciendo que todo el pueblo había enloquecido y que no tenía idea de lo que estaba pasando
y también no sabía nada de su hermano mayor, y eso hizo que Vino le viniera a la mente su propia novia, y la ansiedad le retorció el estómago. Justo Jimmy sacó el teléfono que usaba para jugar, pero Berkeley se lo arrancó y le marcó el número de su hermano. El tono sonó una y otra vez, pero nadie contestó, por lo que las probabilidades de que siguiera vivo eran pocas. Luego Jimmy cambió las noticias y la verdad los dejó en shock. No solamente era su pueblo, sino también una ciudad importante cercana, donde había estallado un virus zombie a gran escala. El administrador en jefe apareció en la tele en directo. Justo el administrador jefe apareció en la tele en directo, suplicando a todos que se quedaran en casa y mantuvieran la calma, prometiendo que el gobierno ya estaba trabajando sistemáticamente para erradicar el virus. Pero, antes de que pudiera terminar su frase, un zombie rompió la sala de conferencias y comenzó a destrozar a la gente en plena transmisión en vivo, lo cual dejó a los ciudadanos que miraban pálidos. Y era evidente que la crisis viral se había salido completamente de control. Pero Vino no iba a retroceder solo porque todo parecía como el fin del mundo. Recordando la promesa que le hizo a su novia, declaró con valentía que pase lo que pase, tenía que ir a salvarla. Berkeley también estaba aterrorizado, pero era lo bastante leal como para decidir ir con él. Sin embargo, una vez que los tres salieron con las armas en las manos, Vino fue el primero en acobardarse. Sabía exactamente lo débiles que eran con sus habilidades para pelear, y si intentaban enfrentarse directamente a los zombies, morirían en segundos. Después de un rato de pensar, salieron de nuevo. Llevaban esta vez una enorme lona de plástico, sorprendiendo a un zombie desprevenido, ya que le arrojaron la lona sobre la cabeza y corrieron por una angosta cresta entre los campos, escapando allí directamente hacia un bosque cercano. Allí, lejos de las zonas residenciales, no deberían haber muchos zombies sueltos, por lo que los tres empezaron a relajarse un poco, e incluso Berkeley empezó a quejarse de la sed. Y justo en ese momento vio un anciano sentado a lo lejos, y corrió a pedirle agua, pero sin darse cuenta que el viejo ya se había convertido en zombie, y una vez que lo vio, las piernas de Berkeley se debilitaron del miedo, y cayó al suelo, dejándolo todo para que el viejito le mordiera el brazo. Vino, al ver esto, corrió para ayudarlo, solamente para darse cuenta de algo muy bizarro. El viejo zombie no tenía dientes, por lo que no lo había infectado. En el caos, Jimmy dejó caer también el pequeño altavoz que siempre llevaba. De ahí salió una canción suave y melódica, y sorprendentemente el zombie sin dientes se quedó instantáneamente inmóvil, bajando la cabeza hasta quedar pegada en el suelo. Los tres se quedaron estupefactos. Nunca esperaron que los zombies fueran tan sensibles al sonido, pero justo cuando estaban a punto de escabullirse, el altavoz emitió un fuerte pitido de batería baja, y para cuando se dieron cuenta de que debían huir, los zombies ya se lanzaban sobre ellos con gritos furiosos. Y justo cuando todo parecía perdido, la doctora Kaneka llegó a toda prisa en una motocicleta, sacó un arma detrás del asiento y con unos pocos movimientos limpios pero precisos, abatió a varios zombies enseguida. Vino se adelantó para detenerla justo a tiempo, salvando al anciano sin dientes de ser ejecutado. Kaneka iba de regreso al centro de investigación del pueblo, cuando oyó los gritos de ayuda en esa dirección, y Berkeley, completamente sorprendido por todo lo que había hecho en unos instantes, se negó a dejarlo marchar sola a toda costa. Es entonces que el teléfono de Jimmy sonó de repente. Era el hermano de Berkeley. Dijo que estaba atrapado dentro de una caja metálica en una planta procesadora y no creía tener mucho tiempo antes de ir con San Pedro. Al escuchar esto, el pánico invadió a Berkeley al instante, y corrió hacia Kaneka y le rogó que lo llevara, o su hermano estaría muerto. Kaneka decidió pensarlo, pero luego su corazón se ablandó. Accedió y subió a todos a la moto, y los llevó hasta la planta, y en lugar de abandonarlos, decidió quedarse con ellos. Si iba a ayudar, ayudaría hasta el final. Pero justo en ese momento, vieron el patio lleno hasta el tope de zombies, y no solamente los tres chicos retrocedieron, incluso Kaneka comenzó a retroceder. Vino, sin embargo, se negó a rendirse. Si ni siquiera podía superar esto, ¿cómo podría salvar a su novia que estaba en el siguiente pueblo? Kaneka se conmovió por su determinación y se le ocurrió una idea brillante. Se envolvieron las manos y los pies con sacos de arperilla, una forma simple pero efectiva de evitar mordiscos de zombies. Y una vez que todos se dispersaron, Vino hizo un ruido a propósito, y cada zombie en el patio se volvió y cargó hacia él. Pero él ya estaba trazando su ruta de escape. Usando los pasillos estrechos, zigzagueó hacia la izquierda y hacia la derecha, y cuando finalmente se quedó sin espacio, simplemente saltó sobre la pila de sacos de arperilla. Los zombies actuaban por instinto, pero trepar no estaba en sus habilidades, por lo que Vino inteligentemente solamente dio la vuelta sobre los costales, y así se deshizo de ellos con facilidad. Con la mayor amenaza neutralizada, los pocos zombies que quedaban dentro de la fábrica apenas desafiaron la hoja de Kaneka, y una vez que limpiaron el área, abrieron la caja metálica y finalmente rescataron el hermano de Berkeley. Con esto resuelto, decidieron pasar la noche dentro de la fábrica. Los dos hermanos miraron a Kaneka con pura admiración, y después de charlar un rato descubrieron que tanto su padre como su abuelo habían servido en el ejército. No era de extrañar que fuera tan diferente,
y el enamoramiento de Berkeley hacia ella solamente había crecido. Temprano por la mañana siguiente, el grupo encontró un vehículo y se dirigió al siguiente pueblo para rescatar a la novia de Vino. Kaneka había cambiado de idea también. Decidió acompañarlos, pues la había conmovido de verdad cómo es que quería tanto a su novia, algo que en la vida real no era fácil de encontrar. Vino negó modestamente con la cabeza. Él comenzó a recordar cómo él y su novia bailaban juntos con una música alegre, mientras los zombies sedientos de sangre detrás de ellos se convirtieron en meros accesorios de telón romántico. Sin embargo, un golpe repentino destrozó el sueño. Un grupo entero de zombies bloqueaba la carretera adelante, y Vino reconoció al que los lideraba, su rival, Columbus. Antes de que pudiera reaccionar, Kaneka pisó a fondo y embistió a la horda, pero la carretera de montaña era demasiado estrecha para tomar velocidad, y algunos zombies se pegaron a las ventanas gruñendo. Vino les dio patadas desesperadamente, pero en el caos el hermano de Berkeley fue mordido en el brazo. Todos entraron en pánico, y tras deshacerse del último zombie, Kaneka detuvo el coche en un claro, lista para rematar al hermano de Berkeley antes de que se convirtiera por completo. Berkeley se arrojó en medio, insistiendo que su hermano aún tenía una oportunidad, pero cuando vio a su hermano convulsionar y luego comenzó a mover la cabeza de manera extraña, claramente ya estaba infectado, por lo que Berkeley empujó a su propio hermano a un pozo cercano, y con el corazón destrozado decidió irse. Tras lo ocurrido, Berkeley se desplomó en llanto, gritando su dolor hacia las colinas vacías, y la frustración cruzó en el rostro de Vino, pues decidió que ir a rescatar a su novia solamente era una misión personal, y no debería arriesgar a sus amigos por su causa. Pero los otros tres le dijeron que eran un equipo y ahora nadie se tenía que quedar atrás. Los ojos de Vino se llenaron de lágrimas, y él llevó a todos de nuevo al vehículo para continuar su viaje. Pero cuando al fin llegaron a la mansión de su novia, se quedaron paralizados. El lugar entero estaba rodeado por un mar de zombies, tanto que parecía que el suelo mismo se movía. Berkeley y Kaneka se acobardaron al instante. Toda la confianza que habían demostrado antes había evaporado. Vino estaba al borde de las lágrimas, rogándoles que no la abandonaran ahora, y de repente los ojos de Kaneka se iluminaron. Recordó algo sobre el hongo dentro de los infectados. Aparte de arrastrar sonidos, los zombies localizaban sus presas por el calor corporal, así que si bajaban su temperatura, la horda no podría detectarlos. Berkeley lo comprendió de inmediato y se tiró directamente a una zanja fangosa, y eso funcionó igual para enmascarar el calor corporal. Moviéndose despacio y con cuidado, el grupo se deslizó en medio de la multitud de zombies, y efectivamente ni un infectado los notó. Pero justo cuando estaban a punto de cruzar el patio, Vino se topó cara a cara con su futuro suegro, y en un momento de pánico arrancó el saco mojado de su cuerpo, y ese movimiento lo condenó, arremetiendo contra ellos en una ola de dientes y garras. Vino corrió hacia un camión de cisterna de agua, listo para luchar hasta la muerte, solo para encontrar el tanque completamente seco, y con cada una de las rutas de escape bloqueadas, el grupo no tuvo más opción que trepar el segundo piso. Los zombies no podían trepar, pero la plataforma de abajo crujía en cada paso. Un movimiento falso y todo podría derrumbarse. Y justo cuando el grupo estaba por ir con San Pedro, una ventana en la esquina se abrió. Un hombre abrió la ventana y su presencia fue como un faro en la oscuridad, y los hizo entrar sanos y salvos a la habitación. Tras una breve charla, supieron que era el pintor contratado por la familia y que había estado atrapado dentro de la casa todo el día. Al saber que Vino había llegado hasta allí solamente para rescatar a su novia, el pintor se conmovió profundamente e insistió en ayudar en lo que pudiera. El dormitorio de la novia no estaba lejos, pero el problema era el mar de zombies que separaba esta casa de la siguiente. El pintor le dijo con calma que no se alarmaran, y sacó su arma secreta, su fiel escalera de madera. La tendió sobre el suelo entre los dos edificios como un puente improvisado, y Vino, desesperado por salvar a su novia, cruzó primero. Los demás lo siguieron uno por uno, y de alguna manera todos lo hicieron sin caer en el pozo zombie. Y tras despedirse del valiente pintor, los cuatro corrieron hacia la habitación de la novia sin perder un segundo, y al ver a los zombies esparcidos por el suelo, Vino sintió una culpa aplastante. Pero justo entonces su novia salió detrás de la cortina. Al ver la cercanía entre Vino y Kaneka, salió de la habitación en un ataque de celos. Vino la persiguió explicándole todo al detalle hasta calmar su enojo, y con esto resuelto, era hora de pensar cómo escapar de la mansión. Vino dijo que podrían irse por la puerta trasera, pero en cuanto asomó la cabeza vio algo inesperado. Su rival zombificado los había seguido. Parecía actuar con una inteligencia independiente, e incluso dirigía a sus secuaces para romper la puerta principal, y en un instante todos fueron dispersados por la horda. El pequeño Jimmy se vio obligado a subirse a una estantería de hierro para ponerse a salvo, mientras Kaneka y Berkeley trepaban por la terraza del tejado. Los zombies los perseguían sin descanso, obligándolos a improvisar, por lo que decidieron poner unas vallas metálicas. Vino no había salido del peligro tampoco. Él y su novia quedaron atrapados en el balcón con un zombie adelante, y también detrás. Sabían que ese lugar caería eventualmente, y el grupo se quedó atónito. Sabían que ya no quedaba lucha. Si iban a morir juntos.
Pero nadie esperaba lo que pasó después. En el momento crítico, los zombies detuvieron su ataque. Todos se vieron atraídos por el sonido de la música que venía del patio. Resultó que el pequeño Jimmy había conectado su teléfono a los altavoces del escenario. Los zombies, como tiburones oliendo sangre, corrieron directamente al escenario. Sin embargo, el rival de Columbus no fue atraído por la música. Nadó contracorriente, abriéndose paso hacia Vino y su novia. Su comportamiento era extraño, parecía querer atacar, pero su cuerpo se resistía. Al ver esto, la novia de Vino corrió a ayudar, mientras Vino no tuvo opción más que empujar a Columbus por las escaleras, y juntos empujaron al inconsciente Columbus al centro de la horda zombie, e hicieron rodar un cilindro de gas sobre él, y una vez hecho esto, decidieron prender el lugar. Saliendo el grupo en su vehículo y listo para regresar a su pueblo. Kaneka un poco más tarde se dio cuenta, señaló que Columbus había actuado tan raro porque su cuerpo podría haber desarrollado anticuerpos y su sistema nervioso no estaba completamente controlado por el virus, pero ya era demasiado tarde para hacer algo. Columbus estaba completamente perdido. Pero al final de la película se nos muestra que realmente no había muerto, y peor aún, la novia de Vino había sido mordida antes por él. Así que espero te haya gustado mucho el resumen. Nos vemos. Bye.